nos seguimos encontrando en esta maravillosa casa de León Trotsky, casa museo. Vengan a visitarla, está en Coyoacán, está en Río Churubusco y no se pueden perder tanta historia de ese siglo XX y de ese personaje tan interesante que fue León Trotsky. Y entrañable de muchas maneras. De muchas maneras, pero el tema que ahora vamos a tocar también tiene que ver con siglo XX, que no sus orígenes, porque son muy remotos, y hablar también de un museo que nos parecía muy importante, ¿no? El Museo Nacional de Antropología. No es de Antropología e Historia, es el Museo Nacional de Antropología. Antropología e Historia es el instituto que se funda en los años 40, pero todo es hablar de nuestro patrimonio y cómo es mostrado en un maravilloso inmueble a nivel internacional. Pero vayamos a los orígenes, ¿no? De Sí. repente se descubre en el siglo XVIII, XIX, el enorme valor que tienen las culturas mesoamericanas y particularmente las culturas que se asentaron en nuestro país. Y empezaron a recoger los grandes genios, entre ellos Alfonso Caso. ¿Estoy mal? No, estoy bien. A recoger piezas en todo el país para juntarlas en lo que sería un primer museo que estaría, si no me equivoco, en la calle de Moneda, llamado el Museo Nacional. De arqueología. de Arqueología. Historia y etnografía. Historia nacional, pero primero estuvo en la universidad. Durante mucho tiempo esos hallazgos se llevaban al patio de la universidad. Pero solamente es que, digamos, la idea del museo es algo totalmente victoriano, ¿no? Sí, es sí. decir, bueno, Los ya como- gabinetes de curiosidades. ¡Ay, qué belleza! Sí. Exactamente. Aquí en México, prácticamente, quien realmente inicia la tradición, entre comillas, museística es el segundo conde de Revillagigedo, virrey. En 1790 es cuando él crea el primer gabinete de historia natural de México Sí, sí. y junta muchas de las colecciones que había reunido Lorenzo Buturini años atrás, que son todas estas eminencias. Un día tendríamos que dedicarle un programa, porque es un encanta. sabio novohispano de lecturas, de encontrar piezas, de buscarle por aquí archivos y demás. Entonces ya con Revillagigedo le tocan a él dos cosas que además son increíbles. Les toca el remozamiento de la Plaza Mayor de la Ciudad de México y salen dos esculturas monumentales o monolíticas. Una es la Coatlicue, que además la encuentran el 13 de agosto Uf, de 1790, Se o me sea, puso en la misma fecha chinita la piel cuando en lo que había dijiste. caído Tenochtitlán 4 siglos y fracción antes. Wow. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos siglos? Sí, no. 3 siglos y fracción. 3 siglos y fracción. Y la otra que encuentran muy cerca de donde hoy estaría la esquina, el ala sur del palacio, es la Piedad del Sol. Así es, o calendario azteca, mal llamado. Exactamente, ahí es cuando se llevan a la Coatlicue, la meten en el Patio de la universidad. Y ya para el México independiente... Que la universidad estaba en la calle de Moneda. Exactamente. Sí, pero no era la Casa de Moneda. Era enfrente, ¿no? Sí. Exacto, perdón. La Nada Real y más para Pontificia Universidad. Exacto, había estado en funciones desde la época del virreinato, todo el virreinato. Y ya cuando fue el México independiente, el primero en mostrar una intención de que estas obras se mostraran, no nada más las de Boturini, sino también Francisco Javier Clavijero, también un jesuita novohispano, ya hablaba de eso tan distinto que se había dado en estos 3 siglos. Pero fue Lucas Alamán que le pide a Guadalupe Victoria que se haga el primer museo de nuestra historia. El primer museo de historia iba a ser justamente ahí en la universidad. En la universidad, claro. Y hasta 1831 Bustamante da el decreto por el cual se funda y se juntan todos esos gabinetes de los que tú estabas hablando, Alex. Quien determina que sea la Casa de Moneda es Maximiliano. Hasta el 66. Pero fíjate, ahí ya hay una intención de lo prehispánico, ¿no? Sí, claro. Es decir, acuérdate que en el siglo XIX hay muchos viajeros franceses, ingleses que recorren Yucatán y lo que empiezan a ver las ruinas mayas y todo. Y eso atrae mucha atención a los propios gobiernos. Yo creo que es un gran acierto desde 1825 tener un museo que era el de arqueología, historia y etnohistoria, que eran los 3 nombres que pues, era de todo. Por ahí hay una cifra, decían que creo que 250,000 personas lo habían visitado entre la fundación y finales del siglo. Es que era muchísimo. Muchísimo, porque evidentemente llamaba poderosamente la atención que ya esos 300 años que ya habíamos sido México,
teníamos un pasado milenario único, no nada más de la cultura mexica, sino de todas esas otras culturas. Y qué chistoso, bueno, no chistoso, más bien que anecdótico, que Maximiliano, una persona que no tenía absolutamente nada que ver con lo nuestro, pero yo creo que en este impulso europeo también, en este liberalismo que sí tenía, buscó tener un lugar en donde se pudieran poner ya propiamente esas colecciones. Y surge el famoso museo en la Casa de Moneda. Es un museo que va a estar en funciones para lo arqueológico, ya bien entrado el siglo XX, sí, y es el antecedente previo, el pleonasmo del Museo Nacional de Antropología. Y voy a adelantar un poco en el tiempo porque en 1964 se tuvo la conciencia de hacer 3 espacios importantísimos para dar a esas colecciones a cada uno su espacio. El brillantísimo Museo Nacional de Antropología, bellísimo, ahorita hablamos de él. El Museo Nacional de las Culturas, o el Museo de las Culturas, en esa Casa de Moneda. Que se quedó ahí, en la calle de Moneda. Y no nada más de las culturas mexicanas. No, internacional, sí, así es. Y otra cosa que se nos va del radar, el Museo Nacional del Virreinato, una joya virreinal del Colegio Franciscano de Francisco Javier en Tepozotlán. Y en ese momento me parece muy redondo que en 1964 se tenga la visión cultural de darle esos espacios a nuestro patrimonio. Y es Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, el que crea este museo, que en su momento es absolutamente moderno en todos los sentidos. Hay que pensar que los museos importantes del mundo estaban en grandes palacios. Estoy pensando en el Hermitage, el Louvre, el Tate en Londres. Y en este caso se crea un museo especial para presentar a nuestras culturas prehispánicas. Y lo hace de una manera brillante e inteligentísima. Un patio central rodeado por salas a las que tienes que entrar y salir. No puedes pasar como se pasan en todos estos museos hechos en palacios o en grandes casonas. Entras a la sala mexica, ves la sala mexica, sales y entras a otra sala. Es como visitar los mundos representados y además yo recuerdo haber visto la primera vez en mi vida, tendría yo 7, 8 años, el Museo Nacional de Antropología, entrar y ver la sala mexica con esta lógica que mucho me recordó a una iglesia, ¿no? Un templo. Un templo, grandes bóvedas, la piedra del sol puesta ahí en el centro. Esa es Estuve la a punto de arrodillarme. Ay, Benito, es la intención, porque el eje visual y central arquitectónicamente hablando es la sala mexica, como si fuera una gran calzada de todas esas culturas que habíamos tenido que transitar en milenios para culminar con la sala mexica. Es precioso. Precioso. Es precioso. No, y además, fíjate, o sea, todo lo que significaba que se reuniera ahí, porque acuérdate que mucho tiempo, décadas, estuvo la Piedra del Sol colocada en la torre poniente de la catedral. Exacto. Como si diera hacia 5 de mayo. Apoyada casi. Apoyada, ahí sí, la podías ir a ver y todo. Cuando se hace el Museo de Arqueología, ahí en Moneda, en 65 del siglo XIX, trasladan todo eso ahí. Imagínate, también ha de haber sido no había cédulas seguramente, o había 3 y todo amontonado. Llegaron a tener cientos de miles de piezas de todo tipo. Y entonces lo interesante agregando lo que decía Isabel, es que ya en el siglo XX, para empezar, en 1940 dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer un Museo Nacional de Historia, que ahí sí ya tienes cosas de la independencia, de la reforma, de la revolución, y es cuando Lázaro Cárdenas decide dejar el castillo de Chapultepec para irse a vivir a Los Pinos, al Rancho La Hormiga, y dejar el castillo como la sede para el Museo Nacional de Historia, que no podía contemplar nada prehispánico. Claro, hacen la división. Exacto, y entonces ya cuando empieza a construirse el Museo de Antropología en el 63, para tenerlo listo unos meses antes de la salida de López Mateos, es que entonces ya empiezan a trasladar, y hay unas fotos increíbles, a ver si producción las puede conseguir, de cómo están sacando la Piedra del Sol, la Coatlicue y otros grandes monolitos de la calle de Moneda, para trasladarlos a el Museo de Antropología unos meses antes de que se inaugure.
Incluso el Tlaloc, ¿no? Que llega... Esa es una historia totalmente aparte. Esa es maravillosa. Se paró el día, se paró el tráfico, mi papá me lo platicó, se paró el tiempo. Cómo regresar a esa raíz. Ahora, estos museos, este Museo Nacional de Historia del Caracol, está un poco dividido como va a terminar después nuestra ley de patrimonio. Pero el Caracol es el que está... Uno es el Museo Nacional de Historia. Es el castillo y luego el Caracol. El Caracol es el de los dioramas. Exacto. Exactamente, tienes toda la razón. Y también el Museo Nacional, el Museo de Historia Natural terminará en Chapultepec, en el que habíamos hablado hace poco, de los que son unos cilindros. Pero a lo que voy es que el patrimonio se fue dividiendo por la época. Unas cúpulas. Los cilindros. Bóvedas, gracias. Se fue dividiendo con respecto a la temporalidad. Y así como se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese patrimonio arqueológico desde antes de la llegada de los españoles hasta 1521 será patrimonio arqueológico y la materia y quien lo cuida es el INAH, este instituto. Y el histórico pues es a partir de 1521 a la fecha, que es este museo de... Pero cambió, ¿no? Porque hasta yo tenía entendido que el INAH llegaba hasta 1900. Por eso, todo lo que ha sido de 1521 a 1899, eso es el INAH. Y luego es el INBA. Y luego es el INBA a partir de... Patrimonio artístico. INBA, el patrimonio artístico, que lo hemos dicho muchas veces, ya valdría la pena que algo que tiene más de 124 años, pues yo creo que ya es bastante histórico y no está igual de preservado en la historia. Pero también un museo que no debemos dejar de hablar es el de San Carlos, en estos palacios que tú decías. La Pinacoteca. La Pinacoteca. Nuestro arte pictográfico, pictórico, de cuadros maravilloso, de lo que fue la Pinacoteca, está en San Carlos. Bueno, oye, pero volviendo al de antropología, es muy interesante porque Pedro Ramírez Vázquez no solamente diseña, y si te recuerdas, uno de los grandes espectáculos es ver la fuente del centro encendida. El famoso paraguas. El famoso paraguas. Pero luego atrás del paraguas hay una especie de espejo de agua que... Un caracol. Un caracol, pero el espejo tiene además una vegetación que no son... Son juncos, ¿no? Son juncos. Son juncos. Tal cual. Entonces, asemeja lo que probablemente fue la zona lacustre. La zona lacustre cuando tenían que abrir para encontrar, o abrieron entre los juncos y encontraron el símbolo del águila posada sobre un nopal, ¿no? Entonces, tiene muchos símbolos el Museo de Antropología y te digo, para mí creo que el mayor fue ese 16 de abril de 1964, cuando trasladan lo que conocemos como el Tlaloc desde Coachintán, por ahí de Puebla. El pueblo, donde lo encontraron, que llevaba ahí, que ya se tenía ubicado desde siglos antes. Sí. Pero decían volverlo, y quien organiza todo el traslado es el propio Ramírez Vázquez, con llantas, si no mal recuerdo, Goodrich. Y una plataforma. Tuvieron que en la Ciudad de México quitar cables, y además, curiosamente, ese 16 de abril no dejó de llover. Claro, no dejó de llover. Oye, y quienes hicieron toda esta obra arquitectónica, pero de manera que los ingenieros mexicanos, en esa empresa que era Ingenieros Civiles Asociados, la ICA, son quienes construyen, son quienes hacen el traslado. Pero qué idea maravillosa de hacer infraestructura cultural. Pero ahora regresamos aquí al ADN de la historia, hablando del Museo de Antropología desde el Museo Casa Trotsky. Al director de la construcción le fue encomendado el transporte de las piezas que se iban a exponer en el nuevo museo. La más importante de ellas era el monolito Tlaloc, dios de la lluvia. Es curioso observar que aun cuando el reporte del tiempo no pronosticaba lluvia para ese día, al entrar Tlaloc a la Ciudad de México, cayó un aguacero torrencial que duró 1 hora y media, un hecho por demás inusitado para esa época del año. El dios fue transportado a lo largo de la carretera desde Coatlinchan hasta el bosque de Chapultepec. Y después de atravesar la ciudad, llegó finalmente al museo. El monolito
que había permanecido durante siglos en una posición horizontal, se irguió nuevamente mediante una tecnología acertada. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Estamos de vuelta en el ADN de la historia y esta vez estamos platicando sobre el extraordinario Museo Nacional de Antropología. Que déjenme contarles algo que posiblemente muchos de nuestros amigos no sepan. Toda la parte de abajo del museo está dedicado a las salas de las culturas prehispánicas, mexica, olmeca, etcétera, etcétera, maya, etcétera, etcétera. Pero la parte de arriba también es visitable y están todas las salas etnográficas, o sea, que representan a los pueblos hoy, en el momento en que fueron creadas. Los museógrafos mexicanos son reconocidos internacionalmente por eso. Uno de ellos, Iker Larrauri, que fue el que creó todas estas salas etnográficas y que es una verdadera joya. Pueden verse vestimentas, costumbres, formas de nuestros pueblos originarios. Es una visita obligada y además tiene servicios de primer mundo. La biblioteca Alfonso Caso es maravillosa. Todo lo que se tiene en reserva, en las bóvedas, los archivos. Yo he estado en esas bóvedas. Ya nos platicaste, qué maravilla. Sí, bueno. Y puedes encontrar, si tú vas como investigador o como vas como ciudadano de a pie a esta biblioteca, te dan un servicio
maravilloso. Mucho de lo que tienen nuestros sitios arqueológicos, que además después hubo museos de sitio, pero eran llevados justamente a estas bodegas del Museo de Antropología. Y otra cosa, para hacer este momento maravilloso de la visita, hay una cafetería, un restaurante maravilloso. La pasas extraordinariamente bien, la visita es amable, te puedes estar leyendo un libro, escribiendo. No se coma en el Museo de Antropología en un solo día, es una indigestión absoluta. Hay que hacer varias visitas, pero yo creo que es es uno de los museos principales del mundo. Para mí, yo tengo muchos recuerdos porque desde niño, además de la escuela que te llevaba, mi papá era muy asiduo a leer sobre mayas y mexicas, mucho, siempre había libros de ellos. Pero lo que cuando ibas a la sala, de las cosas que a mí me llamaba la atención de la sala mexica era la tira de la peregrinación. Bueno. Que yo siempre he dicho que ningún artista humano en toda la historia de la humanidad ha trazado también los pies como los tlacuilos mexicas. Qué bonito. Son preciosos. Perfectos, sí, los hacen perfectos. Entonces vas viendo los piecitos por todo lo que fue desde que salen de Aztlán, ahí en los fragmentos que tienen. Luego el otro que era padrísimo era pues la maqueta del mercado. No, primero, la del mercado, pero la de Tenochtitlán que te enseñaba más o menos cómo estaba todo. El tercero que a mí me llamaba mucho la atención y que cuando conocí el original en Viena casi lloro porque allá es una escoba de barrer de 3 ramas. El penacho de Moctezuma. La réplica del penacho de Moctezuma. Es espectacular. Del 42 me parece. Que está en el Museo de Antropología. Es espectacular. El de Viena ya se sale una lágrima de, a ver, le voy a dejar 3 plumitas a ver si pueden hacer algo más. Pero ese era espectacular. Y luego esa maqueta impresionante del mercado de Tlatelolco. Impresionante. ¿Cuál es su favorito? Con el detalle. Y 2 más. Obviamente, la Piedra del Sol, que todo el mundo siempre le decía calendario azteca, no es un calendario. ¿No es un calendario? Y ahora ya ves que no se acepta. Azteca no es el término, son mexicas. Y la otra, la Coatlicue. Claro, es una poderosa, la madre de los dioses, la madre de Huitzilopochtli. Con su falda de serpientes. La mujer de la falda de las serpientes. Increíble, es una cosa verdaderamente sí, es espectacular. increíble. Yo puedo dar un mensaje a maestros. Un favor. Si mandan a sus alumnos al Museo Nacional de Antropología, no los pongan a copiar las cédulas. Bravo, déjenlos que vean el museo y que luego cuenten su experiencia. Y que pregunten. Copiar cédulas no sirve para absolutamente nada. Lo que es una experiencia vivencial, es una experiencia de empatía, es una experiencia de viaje en el tiempo. Déjenlo que los disfruten. No los pongan a copiar cédulas, se los ruego. Me encanta y me uno. Y yo creo que mi sala favorita, efectivamente, sí es la Maya, porque además ahora está muy bien montado. Esta museografía maravillosa, el enterramiento de Pacal. Y está también todo lo de la Reina Roja, claro, no están originalmente, pero me gusta mucho el Omaya. Pero en la Mexica, cuando entras, tuve oportunidad de ir hace poquito, hay un vaso que se llama el vaso de los corazones, o vaso de águila, que está verdaderamente labrada, cincelada, pero se ve las plumas tan tersas en piedra basáltica. De un arte, porque siempre he tenido esa pregunta, ¿por qué arqueología y no arte prehispánico? Sí, bueno. Es arte, es una cosa preciosa. Claro, cuando te pones a pensar en qué se usaba para los corazones extraídos de los sacrificados, también tiene otro valor y otro simbolismo. Yo tengo 2 piezas preferidas. Uno de ellos es Xipetoctec, el señor desollado. Es una pieza asombrosa, donde había todo un ritual alrededor, se quitaba la piel de los cautivos y se la ponía encima. Y otro de mis piezas favoritas es una cosa que ustedes van a decir, un aro de un juego de pelota que está en la entrada de la sala Olmeca, me parece, puesto afuera de la sala. Es de una belleza conmovedora. Qué divino. Oye, y el paraguas que tú le llamas, paraguas es una joya. Es un quiote de esta planta maravillosa que es la planta de la vida, que sale de los magueyes, que además simbólicamente en el mundo prehispánico es la vida, pero también la muerte, y también tiene toda una visión fálica sobre este quiote que sale de los magueyes.
ver esa fuente encendida o en un espectáculo cultural, en algún concierto o algo, es verdaderamente de que se te enchine la piel. Y me dejan hacer una pequeña recomendación de este libro, se llama Los Museos, de Rodrigo Bitker. Es pequeñito, es de Conaculta, es de esta colección que sacaron hace algunos años, se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica y habla no nada más por qué los museos son tan importantes, sino de esa práctica de México en la museografía a nivel mundial. Creo que es muy importante. Somos líderes en todos los sentidos. Se han llevado museógrafos mexicanos a presentar cosas en el resto del mundo porque, bueno, cuando se hizo México 500 años en el Museo de Filadelfia... de 500 años, no eran... 5 siglos. 5 siglos de esplendor. 5 siglos de esplendor. 500 años son 5 siglos. Pero no era más, porque era como... Bueno. Eran 5,000 años de esplendor. No, sí fue por los 5 siglos. Yo creo que fue a raíz del descubrimiento de América, porque fue en los 90s. Le tocó a Salinas de Gortari. Sí. El caso es que el público estadounidense estaba verdaderamente alucinado con la exposición por cómo fue montada, por cómo ibas recorriendo los espacios, por las luces, por todo el sentido del espacio que le dieron nuestros museógrafos, a los cuales desde aquí aplaudimos. Oye, perdón. Fíjate, yo ahorita que estaba mencionando las piezas, hay una que yo, bueno, no es que la haya descubierto recientemente, sino que le presté atención a raíz de todo el debate de que si la Ciudad de México se había fundado en 1321, lo cual es totalmente falso. Ya nuestros mejores arqueólogos han dicho que es falso eso. Se funda en 1325, pero el gobierno insistía en que 1321. Pero lo interesante de todo es que a raíz de eso salió este billete que ha cautivado a todos los mexicanos, el de 50 pesos, que trae de un lado al ajolote y del otro lado trae el grabado que está en un monolito que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es un monolito, es el único monolito, y de hecho la única obra anterior a la llegada de los españoles, donde queda claramente definido el momento fundacional. El águila posada sobre el nopal. Bueno, ahí obviamente lo pueden ver atrás del billete. Y es única porque después de eso, antes de eso no hay nada que te diga, oye, sí es cierto, llegaron y vieron el águila. El códice, por ejemplo, mendocino, que es, me parece, donde aparece uno de estos glifos ya hecho por el Tlacuilo, donde se ve la fundación de Tenochtitlán, son posteriores a la conquista. Esta piedra es fundamental porque además fue hecha cuando llega Moctezuma II, más o menos por 1502, y es el único vestigio realmente anterior a la llegada de los españoles, donde queda, digamos, grabada el momento fundacional. Claro, y de hecho hay un libro buenísimo de Enrique Florescano, que hace algunos años murió, pero habla justamente de nuestro emblema y nuestro escudo y en qué momento. Oye, y justo este pueblo adoraba al sol, los mexicas, Eduardo Matos Moctezuma explica brillantemente, no hubiese sido posible fundar, o no era lo ideal, fundar un pueblo que adoraba al sol en un eclipse de luna. El eclipse de luna fue en 1321 y el eclipse de sol es 1325. Entonces, bueno, eso es uno de los... Visiten el Museo Nacional de Antropología, disfrútenlo, vívanlo. Es la casa de los mexicanos, es nuestra casa, de todos nosotros. Y además, ahorita hablamos de la Sala Maya y de la Mexica, que quizá son las más cercanas a nosotros por la línea como se va desenvolviendo la historia, pero está los mixtecos, los zapotecas, está la madre de las culturas con una cabeza monumental de los olmecas. Oye, la sala tolteca está Teotihuacán, los toltecas, sí, claro. Absoluto, porque no puedes entender Mesoamérica si no entiendes Quetzalcóatl, ¿no? Y Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, que fue Ay, qué bien lo dijiste. Ay, me lo aprendí muy bien. Uno Caña, nuestro príncipe serpiente emplumado. Que además ese fue el de carne y hueso. El de carne y hueso, el gobernante de Tula, claro. Sí. Y bueno, hablando de carne y hueso, también hacen representaciones. ¿A quién le ha tocado ver afuera del Museo de Antropología los voladores de Papantla? Es un ritual muy impresionante. A mí de niña lo vi, me pareció increíble. Es un ritual que tiene que ver con la cosmogonía del mundo.
El número de vueltas que se dan, que son 52, que son el año... Mareada que te has de meter. No, bueno, Pero imagínate. lo puedes ver y es un paseo maravilloso. Además, volvemos al bosque de Chapultepec, hay muchos museos. Pero, queridos amigos, ¿cuál es su museo favorito o del Museo de Antropología, cuál es su pieza favorita o su sala favorita? Cuéntenos, por favor. Escríbanos a nuestras redes sociales el ADN de la historia. Nos vamos. Esto fue el ADN de la historia. Hablamos sobre el Museo Nacional de Antropología, la casa de todos los mexicanos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.